dejan sus familias, dejan sus hogares, se van muy lejos, dejan todo lo que querían y se exponen a bandas de delincuentes, a narcotraficantes, a traficantes de personas, viajan a pie, viajan arriba de trenes, viajan como pueden, atraviesan miles y miles de kilómetros para cumplir el sueño de tener un futuro un poquito mejor de la nada que les ofrecen los países en los que viven. Son las caravanas de migrantes que a nosotros quizás nos parecen muy lejanas, pero que cada tanto son noticia, y este es el caso. Para entender un poco lo que está pasando con este fenómeno que hoy golpea muy fuerte, fundamentalmente a Centroamérica, estamos con Francisco Chico. Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Vamos a conversar un poco de las caravanas, sí, que como decías vos, se trata de miles de personas que se arriesgan para tratar de escapar de situaciones de pobreza e inseguridad. Vos mencionabas que cada tanto son noticia. Esto es así. Esta semana, de hecho, fueron noticia debido a una serie de amenazas e incluso acciones que tomó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar de controlar esto que ellos consideran, por supuesto, una crisis y un problema. Claro. ¿Qué fue lo que hizo Trump? En primer lugar, amenazó con cerrar la frontera con México. Esto, por supuesto, se realizaría eventualmente de manera parcial en determinados lugares para determinados requisitos, pero todavía no se sabe cómo se va a concretar. Además, recordemos que es una amenaza que ya había hecho antes y hasta ahora nunca materializó. Pero esta vez la manifestó esta amenaza diciendo que podía llegar a concretarla incluso en una semana, algo que nunca había dado un plazo tan corto. Queda todavía por ver qué acción toma el presidente de Estados Unidos. Otra de las amenazas que hizo, y a esta sí ya dio los primeros pasos hacia materializarla, fue la de cortar la asistencia financiera que los Estados Unidos brinda a los países del Triángulo Norte. Para recordar un poco y poner en contexto, el Triángulo Norte en Centroamérica está integrado por los países que son Guatemala, Honduras y El Salvador. Algunos de los principales emisores de migrantes que viajan en caravanas. Justo debajo de México. Justo debajo de México, exactamente. Parten desde su país, incluso de Honduras, que es el que está pegado a México, e intentan cruzar para llegar eventualmente a los Estados Unidos. Ahora, cuando se habla de las caravanas de migrantes, siempre se menciona cuáles son las causas de la migración. Se habla de pobreza y se habla de inseguridad. Lo que nosotros hicimos fue contactarnos con personas que están trabajando en diferentes áreas sociales de estos tres países, que nos explicaron un poquito más en qué consiste el contexto de pobreza e inseguridad del que huyen los migrantes. Hablamos con Carla Castillo de El Salvador, con Francisco Urizar de Guatemala y con Rafael Jerez de Honduras. Ellos nos explicaban que efectivamente se trata de pobreza e inseguridad. Nos contaban que la mayoría de los migrantes enfrentan condiciones de pobreza estructurales, es decir, una falta de oportunidades tremenda, un abandono del Estado total, en el cual verdaderamente consideran que una de las pocas opciones que tienen para mejorar es cruzar miles de kilómetros para tratar de cruzar la frontera con Estados Unidos. O sea, vale la pena morir en el intento de eso que quedarse donde están. Exactamente. Y respecto de lo que es la inseguridad, no solo es inseguridad, sino que también es violencia por la violencia misma. Recordemos que en estos países, puntualmente en El Salvador, nace el fenómeno, no nace, pero se gesta y se expande el fenómeno de las maras. Exactamente, ahí nace, ahí se gesta, pero también hay maras, tanto en Guatemala como en Honduras. Claro, y en Los Ángeles, en la zona sur de Estados Unidos, hay muchas donde toma mayor potencia, ¿no? Exactamente, que se dedican a cometer crímenes. Financia todo lo demás desde ahí. Tal cual, de diversa naturaleza. ¿Qué es lo que pasa mucho también? Hay extorsión, hay reclutamiento de menores de edad y hay amenazas según las cuales si un niño de 12 años no comete el delito que la Mara le está ordenando, pueden sufrir represalias sus parientes e incluso toda la gente que lo rodea en el barrio. Estos son los fenómenos de los que huyen los migrantes. Ahora bien, ¿cuál sería la eventual consecuencia de un abandono de la asistencia financiera que brinda Estados Unidos? Según un reporte de la agencia EFE, que era replicado por el New York Times, 2017-2018, Estados Unidos destinó cerca de 500 millones en ayuda financiera, en asistencia económica para estos tres países. En la gran mayoría de los casos, casi la totalidad de este dinero está dedicado a contribuir con la seguridad, reducir la violencia y mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales. Pero, a ver, corrígeme si no entiendo mal, si Trump toma finalmente la decisión de cortar este chorro de dinero, si es que no lo hizo ya, ¿no va a ser contraproducente para toda esta situación, para lo que él quiere evitar justamente? Exactamente, como bien lo sintetizaba Pablo Jiménez de Sandoval, un corresponsal del país en una nota que publicó, a la inmigración más pobreza.
sería un poco alguna de las consecuencias, que es también lo que nos contaban las personas con las que nos comunicamos de ahí de Centroamérica. De hecho, Trump ya inició el curso de acción tomando contacto con uno de sus secretarios encargados del tema y también intentando contactar con el Congreso, en el cual va a encontrar oposición demócrata, pero digamos que ya dio los primeros pasos hacia por lo menos reducir. No sería descabellado pensar que puede ser, no digo una puesta en escena, pero también poner un poco de presión a las autoridades de estos países también para obligarlos a ellos mismos a tomar algún tipo de medidas para frenar este tipo de situaciones y no perder de esa manera ese ingreso de dinero. Ese es exactamente el argumento de Trump. Él afirma que se está brindando esta asistencia para tratar de luchar contra el problema de la inmigración y sin embargo que no se lo ha logrado. Claro. Ahora vamos a hacer aquí una aclaración de acuerdo a un reporte de la BBC. Los migrantes que iniciaron la primera caravana en octubre encontraron muy pocas barreras en su viaje hacia el norte. Sí. Otra caravana de migrantes que inició su curso en enero ya encontró barreras distintas. En la frontera con Honduras, por ejemplo, a los menores de edad se les exigía que tengan pasaporte y permiso firmado por sus padres. Y cuando tenían que ingresar a México, en México tenían que llenar una solicitud y explicar el motivo de su viaje. Claro. Es decir, por lo menos de octubre a enero sí hubo otras trabas. Lo que yo recuerdo de la caravana esta que vos decís, la de octubre, es que prácticamente en muy pocos días estaban a las puertas de Estados Unidos. O sea, lo íbamos siguiendo por los medios día a día. De hecho, lo conversamos nosotros acá en el estudio con vos el año pasado. Veíamos que todos los días había un avance y realmente avanzaban con muchísima rapidez y facilidad. Y uno se preguntaba, pero pasan varias fronteras. ¿Cómo es que llegan y la primera barrera la tienen en el límite con Estados Unidos? Bueno, muchos de ellos también acceden a ciertos beneficios por la condición de refugiados, por la situación en la que se encuentran, claro. Y es también un motivo por el cual encuentran cierta facilidad en determinadas fronteras. Sí, de todos modos creo que también esa situación puso en evidencia y dejó bastante mal paradas a las autoridades, especialmente las de México, porque los medios del mundo estaban mostrando cómo esta caravana avanzaba prácticamente sin barreras a lo largo de todo su territorio. Tal cual, bueno, Francisco Urizar de Guatemala lo que explicaba era esto: uno de los fenómenos más grandes de la caravana fue el rol que asumieron como actor político, es decir, la relevancia y la repercusión que tuvo. Porque, a ver, inmigración hay y seguirá habiendo. Exactamente. El fenómeno de las caravanas como tal surge a partir de octubre y cobra esta relevancia. Sí. Para ir cerrando, y eventualmente si Trump sigue con este curso de acción y hay más consecuencias, vamos a tener más novedades, por supuesto, pero ya como para ir cerrando, vamos a ver un poco cómo tratan los medios en Estados Unidos, o algunos medios concretamente, a esta situación. Bien. En este caso vamos a ver un recorte de un reportaje que hacía la cadena Fox, una cadena cuya línea editorial es republicana, favorable a Trump. Se refieren a Guatemala, El Salvador y Honduras como 3 países mexicanos. Una incoherencia muy grande que nos permite ver más o menos cómo se suele tratar en algunos medios a esta región. Claro. Bien, tremendo, ¿no? La verdad que sí. Francisco, muchísimas gracias. Gracias. Caro. Muy bien, vamos a continuar con más temas. Actualizamos información y nos vamos a ver.